Ayer el mundo se enteró de la creación del conglomerado informativo, entre ellos noticioso, en español, más grande del mundo. Y es que Televisa concretó por fin esta fusión con el conglomerado estadounidense Univision. Para sorpresa quizá de muchos, el presidente López Obrador se pronunció esta mañana y se pronunció no de forma crítica, no desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva que busque garantizar el acceso a una información plural, a una información concreta, a una información ciudadana. En el fondo, se congratuló porque tenemos un nuevo monopolio mexicano, un monopolio más grande, pero es mexicano. Vamos a ver la declaración de López Obrador hoy por la mañana. De hecho, con eso abrió la mañanera de hoy. Lo escuchamos, presidente. Informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con Univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo. En términos económicos, el tamaño de la operación es de aproximadamente 100,000 millones de pesos. La audiencia potencial que tendrá esta nueva empresa será de 600 millones de personas que hablan español en el mundo, la lengua castellana. Obviamente, en esta población se incluye a 164 millones de mexicanos que viven en nuestro país y quienes residen en Estados Unidos, que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mayores niveles de producción de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales. En esta sociedad, y por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos. Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán Google, que es una importante empresa de comunicación, SoftBank, un fondo japonés de tecnología, Fairlight Capital, que es un fondo de inversión de Eric Zitterhofer, y el fondo que dirige Ray Davis, con alta experiencia en la industria de medios. La división de noticias quedará bajo la conducción de Emilio Azcárraga. Lo mismo los noticieros, que serán dirigidos por mexicanos. Me informaron de esta operación Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de Televisa, y los socios principales de Univisión, Eric Zitterhofer y Wade Davis, los dos empresarios importantes y con responsabilidad social y ética. Les expresé mi satisfacción por haberse logrado esta fusión tan importante para la comunidad hispana. Solo les pedí que empeñaran su palabra de que en este nuevo medio de comunicación nunca se maltratará, que hicieran ese compromiso de no maltratar a los migrantes, porque todos somos migrantes. Incluso la grandeza de Estados Unidos se debe a los migrantes.
que no se permita la xenofobia ni la discriminación, y en particular que se respete la dignidad de los mexicanos. Nunca más una campaña anti-mexicanos. Informo también que esta buena noticia viene acompañada de otra, también importante, que también nos da mucho gusto y que es un ejemplo a seguir y un signo de los nuevos tiempos. De conformidad con las leyes fiscales, por esta operación te pagarán varios miles de millones de pesos de impuestos a la hacienda pública de nuestro país. Ya va a corresponder a los servidores públicos del SAT, de conformidad con las leyes, hacer la cuenta. Pero bueno, esto es lo que dice el presidente López Obrador. El gobierno de México, el Ejecutivo, ve con buenos ojos y se congratula de que el monstruo mediático mexicano, llamado como Televisa, ahora es un monstruo internacional. Bueno, pues, felicidades. ¿Qué ha pasado? Digo, esto evidentemente es una desviación, es una regresión del discurso de López Obrador, candidato, en 2006, en 2012 y hasta en 2018, cuando no tenía ningún reparo en señalar correctamente a Televisa, a TV Azteca, como parte de lo que él llama la mafia del poder. No se entiende la historia del priismo sin la propaganda constante, frecuente, sistemática y el aplauso de Televisa ante el gobierno. No se entiende como tal el autoritarismo tanto de Vicente Fox como de, particularmente, de Felipe Calderón, los montajes de los que habló la semana pasada, los montajes de Loret, cómo presentaban en vivo tortura a Israel Vallarta, cómo presentaban en vivo falacias, mentiras, casos inventados. Ese es el aparato propagandístico del gobierno, es Televisa como tal. Extraña a mucha gente que hoy se congratula y dice, pues lo va a dirigir Emilio Azcárraga, que podría salir mal, ¿no? ¿Quién dirigió, quién estaba al frente de Televisa cuando estaban en los montajes? Emilio Azcárraga. Una contradicción histórica como tal. Sin embargo, este no es un tema aislado. Vamos a ver un dato como tal. Pensé que lo había perdido, pero no. Acá está. No, aquí somos un programa muy bien organizado y profesional. Bueno, este dato, que es una tendencia en los Estados Unidos de la concentración de los medios de comunicación en el periodo neoliberal. En 1984, justo antes de Ronald Reagan, de la implementación de la política neoliberal y sus aristas, sus pilares, como la desregulación, como la permisión de esta concentración económica, de estos monopolios, que se dio en este periodo empujado por Reagan en Estados Unidos, por Margaret Thatcher en Reino Unido, y que se esparció en toda América Latina y en todo el mundo como tal. Bueno, en 1984, 50 compañías mediáticas independientes eran dueños de la mayoría de los medios en Estados Unidos. En 1984 había 50 empresas independientes, todas compitiendo entre sí, había poderes regionales, pero no había, si bien había unas más que otras, evidentemente no todas eran del mismo tamaño, no había una concentración, como tal, eran empresas independientes. Para 2011, ya habiéndose implementado estos resultados de la campaña neoliberal, para 2011, 90% de los medios de comunicación de Estados Unidos eran controlados por 6 conglomerados de telecomunicaciones. Hoy son 5, por la fusión de AT&T con Time Warner. Esto es lo mismo en todo el mundo. En México nunca tuvimos una
diversidad tan grande como para decir, bueno, habían 200 compañías independientes en México. No, en México siempre fue Televisa como aparato único propagandístico en el país. Después, por ahí, Imevisión, TV Azteca, ahí más o menos haciéndole competencia al monopolio estatal, pero bueno, compitiéndole como tal, la verdad es que no. A nivel regional, quizá en algunos estados había otras cadenas de radio, sobre todo, cadenas de televisión, pues casi no, porque normalmente si surgía alguna Televisa las compraba, entonces pueden tener otro nombre, pero realmente no hay una diversidad de opiniones. Esto es profundamente dañino para una sociedad. ¿Qué pasa cuando tienes poquitas voces empujando las narrativas en una sociedad? O sea, pensamos que Time Warner no tiene intereses, pensamos que Televisa no tiene intereses, vamos a confiar en la palabra de Televisa. Cito a López Obrador: esta empresa con estos personajes tiene responsabilidad social, dice López Obrador. La semana pasada presentó los montajes que hicieron, y eso es la punta del iceberg de lo profundamente dañino que eran los medios de comunicación en México, que siguen siendo en muchos sentidos. Hoy dice que tienen responsabilidad social estos personajes. Y dice, bueno, me congratulo y lo celebro y lo felicito, pero, ahí va la mano dura del gobierno, ¿no? Ahí va la pose. Les dije que me den su palabra, que van a tratar con dignidad a los mexicanos, que no van a decir mentiras, ¿verdad, Televisa? No vas a decir mentiras, ¿verdad? Pero me diste tu palabra, ya de ahí, qué regulación, qué reglas, qué nada. La palabra de Televisa es suficiente, vale oro, claramente. Para verlo de forma un poquito más técnica, yo que tengo experiencia en autoridades de competencia, desde adentro, desde fuera, trabajando, asesorándolas y trabajando para ellas. Hay una tendencia en este periodo neoliberal, una nueva corriente de pensamiento basada en los postulados originales de Hayek en Austria, de Friedman y de la Escuela de Chicago en los Estados Unidos, que dicen que los monopolios no son necesariamente malos para la gente. Esto es lo que creen muchas personas de las agencias de competencia de Estados Unidos y de México. Y lo sé porque conozco a varios de ellos, he platicado con ellos. Entonces, lo que creen en la cabeza, los monopolios no son inherentemente malos. Porque si los monopolios se portan bien y no usan su poder para distorsionar la realidad, en este caso, no que son mediáticos, para aplastar a la competencia, entonces no son inherentemente malos. Esto no tiene ningún sentido, porque están basando sus supuestos en precios igual a bienestar. Eso no es todo lo que hacen los monopolios. Los monopolios absorben empleos. Los monopolios distorsionan, en este caso, la realidad en medios de comunicación. Es decir, cuando tienes un entorno, vamos a enfocarnos en los medios de comunicación, un entorno diverso, plural, con muchas opiniones que representen todo el espectro ideológico de nuestro país. Bueno, tienes una democracia más saludable. La gente tiene una opción de elegir entre el espectro de anarcosindicalistas y anarcocapitalistas y todo lo que hay en medio, ¿no? Gente más moderada, gente de derecha pero tantito, o socialmente conservadoras pero económicamente liberales, o económicamente progresistas pero socialmente conservadoras. O sea, todo el espectro ideológico lo pueden tener y pueden tener acceso a diferentes postulados y diferentes ideas, y pueden ellos y ellas elegir y premiar con su preferencia a cuáles quieren ver y cuáles no. Cuando hay un monopolio, como lo hemos tenido en México, el espectro de lo que es comentable, de los temas que se pueden tratar en medios de comunicación, es completamente reducido y es decisión de un puñado de personas. Eso es profundamente peligroso. ¿Cuándo fue la última vez que viste en Televisa, en TV Azteca, alguien abiertamente socialista? O alguien anarquista, que se autodenomina anarquista. Yo nunca he visto a alguien así en los medios abiertos de comunicación. Esto es una contradicción histórica, que un gobierno que se dice de izquierda esté celebrando la concentración de poder del medio de comunicación más poderoso de México. ¿Cuál fue su razonamiento? ¿Cuál fue lo que podemos inferir de lo que dijo López Obrador? Bueno, pues la participación mayoritaria es mexicana, ¿eh? Entonces, pues está bien,
¿no? No, mexicano, no. Esto es un tema global, esto es un tema que nos toca a nosotros, a nuestra generación de las que vienen, empezar a desmantelar los monopolios en el mundo, cabrón. O sea, no hay ningún motivo por el que Amazon, la principal cadena de distribución en el mundo, sea además dueño de servicios web, de almacenamiento y de servicios de administración de datos no electrónicos para el gobierno de Estados Unidos, para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. No hay ningún motivo para que Facebook, que ya en sí era un titán en las telecomunicaciones, en redes sociales, sea además dueño de WhatsApp, sea además dueño de Instagram, interconectándolos, fusionándolos e intercambiando información entre ellos cuando dijeron originalmente que no lo iban a hacer, para que sea cada vez más difícil romperlos cuando alguien emerja en el poder y tome la decisión de, ¿sabes qué, güey? O sea, ya tenías una red social potentísima, la más grande del mundo, no había razón para comprar la competencia. Sobre todo en medios de comunicación, es importantísimo que se democraticen las voces. El propio López Obrador celebraba hace no mucho, y lo ha dicho varias veces, esta muletilla de que cada persona es un medio de comunicación. Vamos a democratizar los medios de comunicación. Permitir la concentración en un titán internacional a la agencia noticiosa, a la agencia de comunicación más grande del país, no es democracia, no es democratizar los medios de comunicación. ¿Cuántos de nosotros votamos porque se fusionaron? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a beneficiar directamente de esa cuestión? Bueno, López Obrador cierra con probablemente el más grande de los razonamientos para permitir esta fusión. Es que va a entrar lana a Hacienda, va a entrar lana al gobierno. Pues sí, bueno, pero puede entrar la misma lana si le cobras los impuestos que debe Televisa, si le cobras lo que debe Ricardo Salinas Pliego, que, para ser justos, ya hay procesos abiertos para este tipo de acciones. Pero la verdad, me cuesta trabajo entender, no entenderlo, sino justificar a un gobierno autoprogramado de izquierda, que se dice la cuarta transformación de la vida política del país, celebrando la concentración de Televisa, el empoderamiento de Televisa. Hasta que voy a dejar este comentario. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.